Muy bien, ¿estáis dispuestos a estudiar el Evangelio según Juan en 2 horas? El Evangelio según Juan en la Escuela Bíblica de Teología en España ocupa un semestre. Yo creo que nadie puede imaginarse, por muy artista que seamos todos, comprimir lo que se da en 6 meses, en 2 horas, pero intentaremos por lo menos hacer una referencia, no otra cosa, al Evangelio según Juan. El Evangelio según Juan es uno de los libros más modernos del Nuevo Testamento. Hay cosas que son doctrina fundamental, eso es imposible cuestionarlo ni considerarlo, es doctrina fundamental, pero hay cosas que son opinables. Esta es una de las cosas opinables. ¿Cuál ha sido el último escrito del Nuevo Testamento? Como no es doctrina fundamental, para mí el último escrito es el Evangelio según Juan. Y alguien me va a decir, ¿por qué? En la serie de evangelios, tal como están los evangelios coleccionados, colocados, situados en nuestro Nuevo Testamento, es el orden real que tuvieron los evangelios. El primer evangelio, el Evangelio según Mateo, se escribe para responder una sola pregunta que formula la iglesia naciente. ¿Dónde nació la iglesia? ¿En dónde? ¿En qué ciudad? ¿En qué lugar? Jerusalén. Luego, mayoritariamente, esa iglesia era una iglesia judía. No iglesia judía e iglesia gentil, era una iglesia formada por judíos. Los judíos, a los judíos, los que predicaban el Evangelio, les decían una gran verdad: Jesucristo es el Mesías. Pero los judíos tenían una pregunta: si Jesucristo es el Mesías, ¿dónde está el reino? Porque para Israel el Mesías y el reino eran prácticamente la misma cosa. Nunca llegaron a entender que la misión de Jesucristo en su primera venida era una misión redentora, no de reino. Y lo tenéis perfectamente establecido o expresado cuando Jesús va a ascender a los cielos. ¿Y qué le preguntan los discípulos? ¿Restaurarás el reino a Israel cuándo? Ahora. Notáis que la mente de ellos era Mesías, reino. Por tanto, el primer evangelio contesta a esa pregunta. Él es el Mesías, pero el reino no es un reino material, sino un reino espiritual. No quiero decir con esto que Cristo no vaya a venir a reinar, pero el Evangelio según Mateo responde a esa pregunta y es un evangelio orientado especialmente ¿hacia quién? Hacia judíos. Luego, el segundo evangelio es Marcos. Yo sé que algunos cuestionan este asunto y dicen que Marcos es el primer evangelio y que del Evangelio según Marcos tomaron referencia Mateo y Lucas para los sinópticos e incluso Juan para su evangelio. Pero esta es una propuesta que surge cuando el liberalismo entra en función absoluta en el mundo llamado cristiano, y es una cuestión de formas y es una cuestión de elaboración sistemática de escritos del Nuevo Testamento, y dicen, este es el evangelio, el protoevangelio, el primer evangelio. Bueno, si tú quieres que Marcos sea el primero, sélo, no tiene ningún valor. Pero este evangelio tiene una serie de características. Primero, la brevedad. Segundo, el que no hay genealogía. Y está dirigido, orientado especialmente hacia un mundo probablemente romano. ¿En qué sentido? Romano o gentil, greco-romano, en el sentido de que a un romano no le interesaba nada la genealogía de un judío. ¿Entendéis? Y este evangelio presenta a Cristo como el siervo y ahí desarrolla toda una expresión sistemática del servicio del Rey de Reyes y del Señor de Señores manifestado en carne. El tercer evangelio, Lucas, yo sé que lo habéis dado todo esto y estoy machacando al que lo dio a la vez anterior. El tercer evangelio, Lucas. Lucas es un evangelio dirigido a un hombre. ¿A quién?
En el primer tratado, Teófilo, te he hablado, de modo que Lucas tiene un proyecto, escribir primeramente la vida histórica de Jesucristo y después la vida de Cristo actuando en la iglesia luego de su resurrección. Por eso Lucas, que es un investigador nato, quiere explicarle a este romano por qué motivo Cristo tiene validez absoluta para todos, no solo para los judíos, sino también para los romanos. Y notaréis que el Evangelio según Lucas remonta la genealogía de Cristo ¿a quién? Adán. Por tanto, Cristo el Señor procede de nuestro primer padre en el sentido de humanidad. Esta es la gran manifestación de un análisis muy sistemático, muy exhaustivo de las cosas. Hay nombres, hay expresiones en ese Evangelio que dan a entender que Lucas hizo un trabajo de investigación tremenda. Probablemente Lucas tenía en mente escribir 3 libros y escribió solo 2. Escribió Lucas, Evangelio, y escribió Hechos de los Apóstoles. Pero notaréis que Hechos de los Apóstoles termina, yo diría, abruptamente. Pablo es liberado o vive por 2 años, es el final, en una casa alquilada. Chao, se terminó. ¿Y después qué pasó? Y posiblemente Lucas quiere escribir otro evangelio, otro relato después de la muerte de Pablo, pero o lo escribió y no lo tenemos, o el Espíritu Santo ha hecho lo que el Espíritu Santo cree, que no era necesario para la iglesia. Ahí tenemos el escrito. Y ahora viene Juan. Juan es un evangelio excepcional porque es el evangelio más teológico de los 4. ¿Por qué digo yo que Juan escribió al final, o puede ser el último libro? Mirad, los escritos de Juan sabéis que son 3. Bueno, 3 grupos, por lo menos. Uno son las epístolas, primera, segunda y tercera. Es muy probable que Juan haya escrito estas epístolas al principio de todo su ministerio, luchando contra aquellos falsos maestros que están introduciendo herejías destructoras en la iglesia. Luego, por alguna razón especial, Juan es hecho prisionero y trasladado ¿a dónde? A Patmos, la isla de los criminales, la isla de los presos políticos, la isla, como es una isla, soltaban al prisionero allí, no podía escapar más que a nado y no nadaba tanto como para llegar a la costa. Juan está ahí, y cuando Juan está ahí, la pregunta que Juan tiene es una pregunta que tendríamos tú y yo. ¿Sabes cuál es? ¿Por qué motivo estoy aquí? Y él se sorprende y escribe allí por el testimonio de Jesucristo. Esa pregunta es una pregunta sin respuesta para Juan, ¿verdad? Pero Juan se da vuelta un día en la isla porque siente que alguien habla fuerte a sus espaldas y contempla ¿qué cosa? Capítulo 1 de Apocalipsis, la gloria de Dios. Y Juan cae muerto a sus pies. Entonces Juan escribe todo ese libro de Apocalipsis, que quiero deciros que el libro de Apocalipsis hay muy poquito de Juan. Muy poquito. Mayoritariamente profecías del Antiguo Testamento colocadas en orden. Juan no podía enlazar esas profecías, pero el Espíritu le revela los enlaces. Y ahí tenemos un libro que prácticamente todo cuanto habla Apocalipsis está en profecías del Antiguo Testamento. Pero él termina el libro y dice, ¿cómo entenderán los lectores la gloria que aparece en el capítulo 1? ¿Y sabes lo que tuvo que hacer Juan? Escribir el Evangelio. Y el Evangelio revela la razón del por qué Cristo es glorioso. Es un evangelio tremendamente teológico por una razón. Hay profundidades especialmente en relación con Trinidad y en relación con Cristología que no están en ningún otro libro de la Biblia. Cuando Juan llega a decir en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, a eso solo se llega mediante una tremenda reflexión sobre verdades enunciadas por Cristo y de alguna forma conocidas, no en tanta profundidad, por el resto de los apóstoles. Pero Juan llega a una dimensión colosal de lo que es Jesucristo, vinculando a la Trinidad. Del Evangelio de Juan
podemos llegar a una conclusión teológica muy importante. Uno de la Trinidad irrumpe en el mundo de los hombres hecho hombre y con él trae la Trinidad a los hombres. ¿Por qué? Porque ninguna persona divina puede vivir independientemente de las otras, porque participan en vida, en esencia, en naturaleza. Por tanto, la transferencia de uno de la deidad al campo de los hombres y a los mismos hombres trae una consecuencia. Las tres personas divinas están residiendo en el creyente. Y Cristo mismo dirá, y Juan recoge, que el que a mí me ama, mi Padre le amará. ¿Y qué? Vendremos a Él y haremos con Él morada. No hay una definición más completa de lo que el creyente y la iglesia es como templo de Dios que está. Por tanto, Juan ha estado un tiempo largo reflexionando. Mirad, las verdades bíblicas son verdades absolutas. ¿Está claro? Pero la elaboración expresiva de esa verdad requiere una reflexión. Y Juan lo ha hecho. Y este es el evangelio especialmente teológico dentro de los 4 evangelios. Cuando tú vas a la historia del evangelio en la iglesia antigua, te darás cuenta enseguida que pese a lo que los críticos... Vamos a ver, paréntesis. Yo soy el hombre de los paréntesis. Voy a mencionar una palabra, crítica textual, y voy a mencionar otra, alta crítica. Aparentemente las dos palabras críticas están en ellas, pero es una diferencia notabilísima. Crítica textual es una tecnología que analiza los textos griegos a lo largo de los de los manuscritos, que original no hay ninguno, a lo largo de los manuscritos que tenemos, los analiza, los agrupa, vincula a cada uno de ellos con su origen de procedencia, alejandrinos, bizantinos, en fin, todos los que se llaman unciales o troncales del texto griego, los vincula y dice, este es más seguro. ¿Por qué? Porque pertenece al texto alejandrino. Y este es seguro, pero menos seguro. Todos esos manuscritos, que en este momento hay más de 3.200 diferentes del Nuevo Testamento, y ya estamos llegando a manuscritos del siglo II. Sabéis que los últimos libros se escriben a finales del siglo I, muy a principio tal vez del siglo II. Por tanto, estamos con copias próximas a los originales. Entonces, lo que ha hecho la crítica textual es refundir todos esos manuscritos en uno solo. Hay varias refundiciones, tanto en el campo católico como en el campo protestante. Dentro del campo protestante hay dos de, digamos, gran importancia. Uno de ellos es el histórico, que algunos llaman el manuscrito o la colección de manuscritos autorizados. ¿Sabéis cómo se llama eso técnicamente, esa recensión de los textos griegos? El Textus Receptus. ¿Sabéis quién hizo el Receptus? Erasmo de Róterdam. Y Erasmo de Róterdam buscó los manuscritos que tenían. Ninguno de los que él tenía era mayúsculos o unciales, eran todos minúsculos. Minúsculos es que se escribe el griego en letra mayúscula y minúscula, y los unciales solo en mayúscula. Esos son los más antiguos. Entonces él no tiene, los manuscritos de Erasmo eran más o menos del siglo XIII por ahí, y de ahí en adelante poco. Y él refundió esos textos, pero tiene un problema. A Erasmo le faltaba partes del Evangelio según Juan, partes de la primera carta de Juan y partes del Apocalipsis. ¿Y sabéis qué hizo Erasmo? ¿No? Pues muy sencillo.
agarró la Vulgata latina y la tradujo al griego y lo puso ahí. Y ahora cuando empiezas a observar los manuscritos que hay en el entorno de Juan, sobre todo de Primera de Juan, capítulo 5, te encuentras con que eso no está en ningún manuscrito. Bueno, todo esto te hace evaluar la necesidad de lo que se llama la crítica textual. La crítica textual es evolucionar, avanzar en esto para definir cuál es lo más próximo al texto original. Pero quiero deciros que las alteraciones de lectura que hay en el aparato crítico, ninguna de ellas afecta a doctrina. ¿Me estáis entendiendo? En algunas la alteración es fuimos o fueron a Jerusalén. Y en otra dice fuimos a Jerusalén. Bueno, oye, tiene su importancia si van todos o no, pero no tiene gran importancia en cuanto a doctrina. No hay ninguna alteración que diga que Cristo no es Dios. ¿Me estáis siguiendo? Esta es la crítica, la crítica textual. Eso es bueno. Y los que estudiáis la Biblia en profundidad debéis tener un aparato crítico a vuestro lado. Bueno, tampoco os liéis mucho. ¿Liar es buena palabra qué? Bueno, bien. Tampoco os enrolléis, eso sí que es otra palabra, mucho con eso. Porque la crítica textual cada 5 años tienes que tomar la que tienes, tirarla a la papelera y ponerla nueva. Porque evoluciona de una forma tremenda. De manera que yo recibo la crítica textual de una universidad española y efectivamente cuando te avisan, te mandan un mail, dice, tenemos el ensamblaje de el último aparato crítico. ¿Sabes lo que hay que hacer? Agarrar el que tienes en la biblioteca y tirarlo. No vale para nada. Viene uno nuevo. Bueno, vale, pero hay más cosas ahí. No vas a tener 2. Ahora, hay otra cosa que tiene que ver con esta introducción del Evangelio. La alta crítica. ¿Sabéis lo que es la alta crítica? Es la crítica del no. Y es la crítica de los liberales. Y es la crítica que aparece a causa del humanismo en Alemania, especialmente contra las grandes verdades bíblicas y la inerrancia bíblica. Para poder cuestionar inerrancia bíblica, yo tengo que cuestionar autoría y datación. Eso es vital. De modo que, ¿qué dice la alta crítica? El Evangelio según Juan no fue escrito por Juan. El Evangelio según Juan no fue escrito en el año 90, 95, 96 de nuestra era. Fue escrito a finales del siglo II o primeros del siglo III por alguien que dice que es Juan, pero no lo es. Esto no ocurre con Juan, ocurre con todos los libros de la Biblia. Eclesiastés, ¿quién lo escribió? Alta crítica. ¿Salomón? No. Bien, ¿y quién lo escribió? Un sabio judío entre los 2 testamentos. ¿Y cómo se llamaba? ¿Y dónde vivía? ¿Y en qué lugar está esa documentación? En ninguna, pero los de la alta crítica dicen, eso no es así. Esto lo hacen con el Evangelio según Juan. Y estos que están hablando de esto tienen una teoría. Todos tienen teorías que no demuestran nunca, pero generan tensión. Tienen una teoría que se llama la teoría del desplazamiento. Oh, ¿qué es eso? Pues muy sencillo. Tú observas que el Evangelio de Juan, en los pasajes que están escritos también en otros evangelios, en los otros evangelios tienen un orden y en Juan otro distinto. Entonces ellos dicen, esto fue un hombre que seleccionó y fue colocando esos pasajes como le pareció mejor, desplazándolos de su contexto cronológico. Lo primero que tú tienes que responder a eso es, los evangelios no son historias cronológicas, son elementos cristológicos. Al Evangelio la cronología le importa, perdóname, no sé si es buena expresión esta, pero yo la digo, esto se dice en España. A los evangelistas le importa un rábano. ¿Sabéis lo que es un rábano? Bueno, pues le importa un rábano. La cronología, lo que le importa es las pinceladas de la vida de Cristo. Es probable que el Sermón del Monte en su totalidad, según Mateo, no ocurriera en el mismo momento.
pero está colocado ahí para el propósito del libro de Mateo. Ahora, ¿está reflejado en nosotros? Claro que sí. ¿Y tiene alguna dificultad? No. Todos ellos son concordantes en testimonio. ¿Me seguís, verdad? Por tanto, esa alta crítica, lo mejor que podéis hacer cuando viene algo de la alta crítica o de la crítica liberal, es tomar el papelito, ponerle un alcayate en el lugar de los papeles deshechos y dejarlo ahí. Ahora, en la iglesia primitiva, el Evangelio según Juan, especialmente en el contexto de relaciones textuales que tratan de los otros escritos del Nuevo Testamento, aparece menos. Y esto confirma algo, ¿qué es? ¿Qué silencio? Confirma que es uno de los últimos escritos. Por tanto, esa ausencia en algunos catálogos de libros no es que no sea aceptado, es que se da por hecho. Mientras que se incluyen en el canon bíblico libros anteriores, aparece, pero no tanto. Ahora, Juan, volviendo a esto, la iglesia primitiva y los padres de la iglesia, ¿sabéis lo que son los padres de la iglesia? ¿No? Los padres de la iglesia se llaman a los hombres que estuvieron próximos a los apóstoles y colaboraron en el establecimiento, no el establecimiento, la enseñanza de la doctrina apostólica. Los padres de la iglesia se dividen en dos, en padres apostólicos y padres generales. ¿Padres apostólicos cuáles son? Bueno, Policarpo, por ejemplo, pues estuvo en contacto con Juan. De manera que los padres de la iglesia son los que, padres apostólicos, son los que estuvieron en contacto con los apóstoles. Y los padres generales son los que siguen de ahí adelante, pasando por Agustín y todos estos, ¿hasta qué siglo? Ahí está la dificultad. ¿Cuándo los cortamos? ¿En el 4 o en el 3? Da lo mismo. Lo que sí es importante es que los padres apostólicos citan varias veces en sus escritos el Evangelio o frases del Evangelio afirmando que esto lo escribió el apóstol Juan. Ahora, ¿quién era el apóstol Juan? Bueno, el apóstol Juan lo sabéis todos, yo no voy a pararme esta noche en algo que es de escuela dominical. El apóstol Juan es uno de los hijos de... ¿Cómo? Zebedeo. Y tenía un hermanito como él que se llama Jacobo. Ah, pero yo creí que se llamaba Santiago. Bueno, es que es lo mismo. ¿Sabéis por qué Jacobo es Santiago y Santiago es Jacobo? Porque a partir del siglo I, en el desarrollo de la iglesia, se llamaba a los hombres elevados, digamos así, humanamente hablando, de la iglesia, San. Y como él se llama Jacob, se escribiría San Jacob. Con el tiempo, viene a ser ¿qué? Todo juntito, Santiago. Ahí tenemos la cuestión. Este hombre que es un judío nato, es más, el texto griego del Evangelio según Juan es un buen texto, es un buen griego, nada parecido a la epístola a los Gálatas, por ejemplo. ¿Me permitís un paréntesis? Bueno, si no lo permitís igual, yo lo hago. El griego de todo el Nuevo Testamento se diferencia enormemente uno del otro. Descubres rápidamente que son la mayoría de los que escriben. Bueno, hay uno que dicta, otro que escribe. La mayoría de los que escriben son de origen semita, judíos. Piensan en judío, en hebreo o en arameo. Hablan en arameo y escriben en griego. De manera que cuando tú lees una carta de un inglés escribiendo en castellano, notarás que hay algunas construcciones propias ¿de quién? De los ingleses.
Y cuando tú escribes una carta en inglés hablando habitualmente el castellano, verás que los genitivos los formas de una forma diferente, etcétera, etcétera. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Pues esto pasa con el Nuevo Testamento. Hay verdaderos magos del idioma griego. Te cito, por ejemplo, Hebreos. Hebreos es el mejor griego del Nuevo Testamento. Pero te vas a sorprender que la primera carta de Pedro es casi igual de calidad que esa. Luego Pedro no escribió la carta, él la dictó y posiblemente Silvano, conocía muy bien el griego y escribió un tesoro de lengua griega. Ahora, la carta a los Gálatas, esa la escribió Pablo de puño y letra, toda ella, de principio a final. No hay amanuense ahí. La escribe, está, él, diría yo, rabia, furia santa. Bueno, muy bien, furia santa, pero enfado colosal. Y claro, como le han tocado las iglesias, él escribe una carta con un griego que es una... Yo no sé cómo calificarlo, pero no lo califico, ya está. Esto es, escribe un griego malísimo en esa carta. Como los hebreos cortando cosas, etcétera, etcétera. Y cuando tú traduces eso dices, pero ¿cómo es posible que escriba así en Gálatas y escribe de otra forma en Romanos? Bueno, porque el que escribió la epístola a los romanos sabía bien el griego y Pablo no lo sabía tanto. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Ahora, esos primitivos hombres colocan el Evangelio de Juan en la iglesia, lo reconocen como de Juan, y Juan es un judío. Sabemos el nombre de su padre, de su madre, sabemos también de sus hermanos, y el carácter de Juan era un carácter amable, bondadoso, encantador. ¿Sí o no? Oh, claro que no. ¿Cómo le llamaba Jesús a él y a su hermano? Boanerges. ¿Y qué significa? Hijos del trueno. De modo que estallaban cuando menos esperaba. Y ahí tienes a un Juan lleno de gracia y va a un lugar en el camino a Jerusalén con Cristo, a una ciudad samaritana. Los samaritanos dicen, estos son judíos que van a Jerusalén, no hay habitación. Vaya, no hay habitación. Y Juan viene a Jesús, enfadadísimo Juan, y le dice a Cristo, ¿te parece que hagamos descender fuego del cielo como hizo Elías y los queme a todos? Hombre, Juan, por favor, que no te dan una cama y quieres quemar toda una ciudad, vaya reacción. Este es Juan. Y Juan va por la calle un día y ve a uno que está haciendo milagros y le dice, ¿tú vienes con nosotros si eres del grupo o no? No, pues no puedes hacer milagros. Y va junto a Jesús y le dice, mira, había uno por ahí que como no era de nosotros, le prohibimos hacer milagros, sectario. Este es Juan. ¿Y este Juan cambia cuándo? Bueno, cambia luego de la cruz, no hay duda ninguna. Y se convierte en un hombre que, según dice la historia eclesiástica, al final de su tiempo decía continuamente, hijitos, amaos unos a otros. Bueno, ahí tienes la gran historia de Juan. Ahora, Juan es además un hombre importantísimo en el entorno de Cristo. Juntamente con su hermano y con Pedro, son tres personajes a los que se le llama, por alguna razón, los del círculo íntimo. Como si Cristo tuviese tres que eran sus amigos del alma y los otros eran, pero no tanto. A ver, ¿por qué se le llama círculo íntimo? Vamos. Muy simple. La ley de Moisés decía que todo testimonio evidente tenía que ser atestiguado por 2 o 3 testigos. Luego Cristo tomó a esos 3
y los llevó consigo a momentos capitales de su ministerio. Resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, etc. ¿Para qué? Para que ellos dieran testimonio. Y cuando Juan especialmente viene, y Pedro, cuando Pedro habla de la transfiguración, dice: la profecía del Nuevo Testamento cambió, señores, mucho, radicalmente de la profecía del Antiguo. Y Pedro dice: ¿sabes por qué? Porque los profetas del Antiguo Testamento hablaban viendo visiones, diciendo cosas que le fueron reveladas, pero muchos no entendían ni lo que escribían. Pero nosotros hemos visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Su majestad. Luego lo que estamos diciendo no son fábulas, lo hemos visto. Y esa profecía del Nuevo Testamento cambia radicalmente en cuanto a concepción y a presentación de la del Antiguo Testamento. Ahora, este hombre del círculo íntimo caminó con Jesús en muchas ocasiones y escribe este evangelio. ¿Por qué escribe este evangelio? Bueno, mira por favor el final del evangelio. Es muy curioso que casi todas las referencias a grandes escritos de la Biblia están al final, y dice ¿por qué? ¿Por qué lo escribió? Capítulo 20, versículo 31. ¿Alguien lo dice? Por favor, lo lee. Muy bien, de manera que hay muchas cosas que Jesús hizo. Juan mismo dice que si se escriben todas, supone que no iban a caber los libros en el mundo. Una hipérbole, ¿eh? Porque por más cosas que una persona haga, si se escriben todas en un diario, una biblioteca, bueno, pero todos... Juan está diciendo, es tan grande lo que él hizo que tendríamos que utilizar... pero yo quiero deciros que estas cosas que seleccioné de lo que Jesús hizo tienen un propósito. Primeramente, que creáis quién es el que las hizo. Y dice que Jesús es el Hijo de Dios. Es decir, a Juan le interesa que la gente entienda la divinidad y humanidad de Jesucristo. Para eso Juan en el capítulo 1, lo veremos dentro de un rato, Juan en el capítulo 1 habla en equilibrio teológico absoluto de quién es Jesús como Dios hombre. Y Juan viene a decirnos en ese capítulo 1 algo que era imposible de suponer para nadie del Antiguo Testamento, que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, es una persona divino-humana, que no solamente es Dios, y no solamente es hombre, es Dios hombre, no Dios y hombre. Ojo con la conjunción copulativa, porque no son dos personas, son dos naturalezas en la misma persona. ¿Seguís o no? Bien, perfecto. Lo cual quiere decir que Juan quiere que los lectores que ven un hombre caminante por los caminos polvorientos de Palestina, que ven un hombre que se sienta en un pozo, porque tiene sed, que ven un hombre que dialoga con una samaritana, que ven un hombre que es crucificado, etcétera, etcétera, sepan que no es un hombre, es el Hijo de Dios manifestado en carne. ¿Me seguís bien? Por eso el capítulo 1 del Evangelio según Juan hace esa alternativa entre naturalezas, afirmando la unidad de la persona. Ejemplo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era... ¿Qué dice? El verbo encarnado es Dios. Versículo 14 del capítulo 1. Y aquel verbo, que es Dios, fue hecho y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero esa gloria de ese hombre que yo veo es la gloria que corresponde al unigénito del Padre. ¿Veis que vuelve a trasladarlo a la deidad? Es un hombre, pero no es un hombre solo.
Y ese hombre, que es un hombre aparentemente, abrió un día la gloria de la deidad en el monte de la transfiguración y vimos su gloria, y esa gloria que vimos nosotros es la gloria como del unigénito del Padre. Ahora, ¿cuál es la gloria que impactó a Juan de Jesús? A ver, pregunto, y por favor contestadme, porque no estamos en un culto, estamos en una clase, en una reflexión. Vamos a ver. ¿Qué creéis vosotros que fue la gloria que impactó a Juan acerca de Jesús? Lo que le llamó la atención y le quedó grabado en la cabeza. ¿La resurrección? No, no me cabe la menor duda que aunque incrédulo a la resurrección, al fin ve a Jesús, le impacta. No, a mí me impactaría. ¿Qué más? Otro. No, perdóname. La transfiguración. Sin duda ninguna. La gloria en el monte, la respuesta del Padre. ¡Buah! Lo que impactó a Juan de Jesús es que vimos su gloria como del unigénito del Padre, ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Ahora observa esto, por favor, lo veremos, si me acuerdo, en la teología de la salvación en el Evangelio de Juan. La gracia desciende con Cristo en plenitud. Y esa gracia en salvación surgió del corazón de Dios, ¿cuándo? En el plan de redención que se estableció, ¿cuándo? Antes de la creación del mundo. Ahora, Juan va a hablar de esa gracia y va a plantearnos un problema teológico tremendo. Si lo que aflora de Dios es la gracia, ¿es infinita o limitada? Es infinita. ¿Y está orientada hacia quién? ¿Hacia el pecador? ¿Y existe el pecador? No. Ni fue creado. Luego ese raudal infinito de la gracia tiene que sustentarse de alguna manera en un recipiente infinito, que es ¿quién? La segunda persona de la deidad. Y Dios deposita la gracia en la segunda persona divina y a lo largo de la historia de la humanidad distribuye gracia para salvación, porque el primer hombre salvo no ocurrió en la historia de la Iglesia. ¿Quién fue el primer salvo? ¿Lo sabes? Adán. Pudiera ser. Pero lo que Adán o Abraham, Abraham con B, y antes de él se murieron todos pecadores y fueron todos al infierno. Dios salva desde el principio por gracia mediante la fe. No se salvó Abraham por obras, ni se salvó por obras ningún judío. Se han salvado por gracia mediante la fe. Y el último hombre que se salve en la historia de la humanidad se va a salvar ¿cómo? Por gracia mediante la fe. Luego Cristo, en todos los salvos de la antigüedad, antes de Israel, incluso se han salvado porque la gracia de Dios, distribuida por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, alcanza y salva. ¿Me entendéis? Bien, seguimos adelante porque no podemos perder mucho tiempo en esto. Ahora, si el Evangelio según Juan es un evangelio teológico, notaréis que Juan selecciona. Y hay muchas cosas en el Evangelio según Juan que no están en ningún otro evangelio. Bueno, si Cristo hizo tantas cosas que no caberían en el mundo los libros que se escribiesen, podemos seleccionar otras, ¿no es esto? Los sinópticos tienen casi todos, hay más cosas, algunas pocas cosas no están en todos, pero mayoritariamente el desarrollo de la historia en los sinópticos
es el mismo. Nacimiento, ministerio, rechazo, muerte, resurrección, glorificación. En Juan no. ¿Cuánto habla Juan del nacimiento de Jesús? Y luego Juan le interesa que la gente entienda que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Hay cositas de las elecciones de Juan que notaréis que están muy vinculadas a la misericordia, a la gracia redentora. Por ejemplo, comienza el Evangelio de Juan dando testimonio de ¿quién? De Juan el Bautista. Y presentando a Juan el Bautista, anunciador de antemano del reino que viene. Y este Juan el Bautista anuncia a alguien que viene tras él, que es más importante que él, de quien no es digno de desatar las correas de su zapato, y este os bautizará, dice, con Espíritu Santo y fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Está hablando, perdonadme, de una revolución espiritual de una naturaleza totalmente diferente. Por tanto, le interesa arrancar del precursor del Mesías. Y habla de Juan el Bautista. Y este Juan el Bautista presenta a Cristo de una forma especial. ¿Cómo? Cordero de Dios que quita. Notad, por favor, eso. El cordero de la antigüedad, los corderos, eran portadores del pecado. Morían sustituyendo figurativamente, porque Hebreos dice, la sangre de los becerros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado, pero es un simbolismo. De modo que al animal de la expiación se le ponían las manos encima y ese animal era después llevado al desierto y soltado en la soledad del desierto, y era portador del pecado durante un año. Y al cabo de un año, ¿qué había que hacer? Repetir todo el ceremonial. Cristo no solo es portador, Cristo quita. ¿Entendéis la diferencia? Es decir, ninguno de los sacrificios de la antigua dispensación aplacaba la conciencia de pecado. Mientras que Cristo el Señor, al llevar mi pecado en expiación en el madero, no solamente quita de mí la carga de pecado. ¿Me entendéis? Por eso puedo decir que ya no hay ninguna. Romanos 8:1. Bien. No hay ninguna condenación. Ahora, esa es una de las cosas que Juan introduce. Segunda cosa que introduce, el agua convertida en vino. Y ojo, no fue el primer milagro de Jesús, es la primera señal del Evangelio de Juan. Notad que Juan no llama milagros. ¿Qué llama? Este principio de señales. Es decir, en eso que él coloca hay evidencias de lo que Jesús es. Y señala, cada una de esas señales señalan la realidad de Cristo. Esa agua convertida en vino es un pasaje extraordinariamente bello, ¿verdad? Y ahí tienes una boda. Y ahí tienes un novio que tenía que ocuparse de que tuviesen comida y bebida. Y resulta que a la mitad de la semana, ¿qué le ocurrió? Se quedaron sin vino. Porque fue poco previsor, compró poco vino. Esto es lo que decimos generalmente, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Y por qué no pensamos que lo que ocurrió en esa boda es que los que estaban en el banquete le pegaron fuerte? De modo que a la mitad de la semana se habían zampado todo el vino. Y ahí viene María y le cuenta el problema. Y Cristo dice, ¿qué tengo contigo, mujer? No dice eso el texto griego. Dice, ¿qué tenemos tú y yo con este problema? Nosotros somos invitados. ¿No tienen vino?
que lo arregle. ¿Qué nos va a ti y a mí con esto? Pero María sabe quién es Jesús. ¿Y qué dice? Haced todo lo que Él os dijese. Y Cristo hizo un vino más o menos. Cuando el jefe de comedor probó aquel vino, ¿qué dijo? Normalmente se sirve el vino bueno al principio y cuando ya están un poco calientes le damos el vino malo. Pero tú has guardado lo mejor. Y aquí me llama mucho la atención. Fíjate tú. ¿Cómo llamaban a Jesús los fariseos? ¡Bebedor! Y te aseguro que nadie se le llama bebedor si bebe agua. Bebedor es el que bebe vino. ¿Lo viste alguna vez borracho? Nunca, eso es pecado. Pero él pudo aprovechar los recursos que Dios da en la naturaleza para disfrute. Algunas personas creen que la vida cristiana es una vida de cara larga, cuello estirado y poco más o menos. Pobrecitos, qué vida más triste. Si esa es la vida cristiana, no me interesa. La vida que Cristo da es: he venido para que tengan y para que la tengan. Por tanto, ¿Cristo estaba en un banquete en la boda? Pues claro que sí. ¿Y disfrutaba del festival de la boda? Seguro que sí. Pero lo hacía sin pecado. Por tanto, la segunda enseñanza es que este verbo de Dios viene al mundo de los hombres, se relaciona con los problemas de los hombres, no solo espirituales, sino también generales. A veces nosotros tenemos idea de que la iglesia está puesta en la tierra solo, ¿para qué? Para hablar del cielo a la gente. Y te vas a una estación del metro donde hay un pobre hombre, un pobre joven drogadito que no tiene dónde dormir y está tirado en el suelo, envuelto en papeles, y tú te acercas a él y le dices: escúchame, despiértame, te voy a hablar del cielo. ¿Sabes lo que te va a decir él? ¿Por qué no me traen un bocadillo? Un bocadillo se llama aquí también, un bocata. Un choripán, ya está. Ahora ya... ¿Por qué no me trae usted eso antes de...? Porque lo que yo tengo ahora mismo necesidad es de tomar algo para dormir. Le doy el pan y le hablo de Cristo. ¿Me entiendes? La iglesia que no está involucrada en asistencia social ha perdido una gran parte del testimonio del Evangelio. Ahora sigo adelante, ahí tienes una solución. Luego encuentro otra, estoy seleccionando, la sanidad del cojo en el estanque de Betesda. Y ahí tenéis una interpolación o una transmisión de un texto griego tomado de la Vulgata, en donde dice que se movía el agua, ¿por qué? Porque un ángel venía y la movía. Eso no está en ningún texto griego. Bueno, ¿tú quieres que sea un ángel? Pues que sea un ángel, hombre, no te preocupes. Tampoco es una herejía, ¿verdad? Pero lo que quiero deciros es que ahí Cristo interviene para que el hombre reconozca su problema. ¿Quieres ser sano? Pero si estoy aquí esperando, ¿cómo no voy a querer ser sano? Lo que quiero que entiendas, no se lo dice en palabras, le dice Jesús a este hombre, es la calamidad que tienes encima. Y levanta al hombre y lo sana. Cristo restaura las dificultades físicas también de los hombres. Y alguien puede decir, bueno, mira, yo tengo un problema de corazón que estoy a punto de morirme permanentemente y resulta que el Señor no hace nada conmigo. Va a restaurar tus fuerzas para que seas capaz de llevar la prueba. Destinatarios del Evangelio, dice para todo el que cree, es decir, la orientación del Evangelio
tiene que ver con un mensaje universal. ¿Para quiénes? El Evangelio llega, se anuncia a Cristo y la responsabilidad final de creer o no creer es del que recibe el mensaje. Y Jesús dijo que el que cree en el Hijo tiene... Pero Juan advierte ahí y dice, pero el que rehúsa creer no verá la vida. Por tanto, ahí tenemos siempre una responsabilidad individual en cuanto a condenación. Quiero deciros algo que es lo más bíblico posible. Todo lo que es de salvación es de Dios. Planificación, ejecución, aplicación, sostenimiento, glorificación. Pero todo lo que es de condenación es responsabilidad humana. De modo que el que no cree no es, ya ha sido condenado. Ahora, entro ahí en los destinatarios y indudablemente el espíritu del Evangelio es el espíritu de un apóstol, por supuesto. Quiero decir espíritu en el sentido de la forma de aplicar y de escribir el Evangelio es el espíritu de un apóstol. No hay duda ninguna, Juan es un apóstol con la autoridad apostólica. Pero sabéis que cuanto más leo los escritos de Juan, más me doy cuenta de que el corazón de Juan es un corazón de pastor. De modo que la epístola primera de Juan es un pastor que sube al púlpito de su iglesia y hace una serie de advertencias, rodeadas de amor. El pastor, los maestros, no son especialistas en cosas, son expertos en amor. Y es el amor de Cristo el que influencia la actitud y la vida del pastor. Y un pastor se da cuenta que está pastoreando el rebaño siguiendo el ejemplo de ¿quién? Del gran pastor de las ovejas. Y esto forma parte esencial. Yo he sido siempre, a mí no me conocéis, qué buen chico este, ¿no? Bueno, pues yo era un hombre creo que me he modificado un poco, no mucho, he sido un hombre. Y eso es el defecto de mi carrera y de haber trabajado años en la empresa. En la empresa no es bueno, si te parece bien, no. Esto es así, punto. ¿Para cuándo quieres las cosas? Para ayer por la tarde. No, eso no. Y eso he querido llevarlo a la empresa de Dios. Y Dios me ha tirado muchas veces de las orejas. Me ha dicho, no es tu empresa, es la mía. Entonces, y por ahí no vamos demasiado bien. Ahora, cuando Juan habla de este verbo encarnado a quien llama Jesús, llama Hijo de Dios, etcétera, etcétera, Juan presenta una relación única en el pensamiento teológico con el Padre. La vinculación de Jesús con el Padre es no solo mesiánica, como en los otros evangelios, sino que es metafísica, es decir, una relación de simbiosis, de unidad, de uniformidad, de compañerismo de vida. Para Juan, Cristo y el Padre son uno. Y esto, amigos míos, es muy difícil de entender para un judío. Y es complejo de entender para mí y para ti. La unidad en el seno trinitario es una de las dificultades número uno. ¿Cómo es posible? Porque Dios no es una persona. Dios es un ser en el que existen tres personas eternamente. La persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. No hay Hijo de Dios si no hay Padre, y no hay Hijo eterno si no hay Padre eterno. ¿Me está siguiendo o no? Bueno. El Verbo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, es engendrado eternamente por el Padre. Ahora, cuando hablamos de esto, y es complicadísimo en la cristología,
Cuando hablamos de esto, y lo tenéis en el Evangelio, por eso yo lo anticipo, cuando hablamos de el engendrar de la segunda persona de la deidad, tenéis que tener muy en cuenta que hay dos formas de engendrar. Una es la forma habitual de los hombres. Yo engendro un hijo. ¿Cuánto tiempo dura ese engendrar? El tiempo en que lo engendro. ¿Y he terminado de engendrarlo y depende de mí ese ser que engendré? No. Vive con su madre un tiempo y luego es alumbrado. ¿Puedo engendrar otro o no? Pues claro, mientras tenga, pues es que lógico, estáis poniéndome muy nervioso. Yo tengo 4 hijos, bueno, 3 hijas y un hijo. Durante tiempo he estado viviendo en una casa con 4 mujeres y es muy serio eso. Luego nació el niño y dije, aquí tengo yo todo. Un padre puede engendrar cuantos hijos pueda, valga la expresión, ¿verdad? Muy bien. Esa es un engendrar transeúnte. Porque de puedo engendrar otro, puedo engendrar otro. Me estáis siguiendo, ¿verdad? En cambio, para Dios, el engendrar es inmanente, no termina nunca. Cuando tú engendras un hijo, en el instante, en el momentísimo de engendrarlo, le comunicas todo lo tuyo. ¿Me seguís? Bien. Por tanto, solo Cristo podría decir todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, porque está siendo engendrado eternamente, no termina. Porque si terminase ese engendramiento, ¿Dios podría engendrar otro o no? Pues claro, técnicamente, filosóficamente podría hacerlo. Por eso la Biblia dice, tú eres mi hijo amado, en quien tengo contentamiento, y dice, yo te he engendrado. Qué raro. Es otra barbaridad idiomática. En un perfecto yo te he engendrado, no puedo decir hoy. Tendría que decir te he engendrado cuando fuese, es un pasado. Pero lo que dice el texto bíblico es que Dios Padre engendra un hijo siempre y es imposible que engendre otro. En la deidad solamente hay 3 personas, pero solo es padre si tiene un hijo. Y estoy hablando ya de filosofía pura, no estoy hablando de imposibilidades metafísicas, qué palabra. De manera que él engendra ese hijo permanentemente y ese hijo sigue en el seno del Padre. ¿Lo dice Juan o no? El verbo que está en la tierra, el hombre Jesús, está también ¿dónde? En el seno del Padre, porque este es mi hijo que yo engendro. Y eso es algo enormemente complejo, teológicamente hablando. Se necesita una enorme reflexión teológica para llegar a entender esa verdad bíblica. Por eso os digo que Juan pensó mucho antes de escribir ese evangelio. Alguien me va a decir esta noche, no pensó nada, lo inspiró el Espíritu. El Espíritu no dicta. El Espíritu conduce. ¿Me entendéis? ¿Seguís? Luego Juan, yo diría que se estrujó enormemente los sesos para llegar a una conclusión de este tipo que es bíblica, absoluta, es absoluta verdad. Ahora, el Hijo del Hombre en Juan adquiere una dimensión diferente por esa vinculación con el Padre. Normalmente el Hijo del Hombre es un título que Cristo utiliza muy a menudo, sobre todo en los evangelios sinópticos, y que indudablemente tiene que ver con la deidad convertida en hombre. Pero Hijo del Hombre para Juan adquiere la dimensión de la manifestación de Dios entre los hombres. O si lo prefiere mejor, la manifestación de Dios revestido de humanidad. Tened esto en cuenta, por favor. Yo quiero que tengáis en cuenta esto. Jesús de Nazaret no es un hombre en el cual Dios se manifiesta.
Jesús de Nazaret es la naturaleza humana del Verbo eterno. Y esa naturaleza humana no puede subsistir si no es en la persona divina. Porque Juan me enseña en el Evangelio, en esta relación, en el seno trinitario y en la tierra, que Jesús es un hombre sin personalidad humana. ¿Qué dices? ¿Os he chocado el cerebro? Vamos a ver. ¿Qué es la personalidad? La expresión externa vinculante de la persona. ¿Un mongólico profundo es un hombre o no? Sí. ¿Es persona? Claro. ¿Tiene personalidad jurídica? ¿Por qué? Bueno, exactamente. No tiene sujeto de atribución, de responsabilidad. Tú tienes un mongólico, perdón, hablo de mongólico como si fuese un paria de la vida, ¿no? Es un hombre al que tenemos que amar y dignificar, está claro, pero estoy poniendo un ejemplo. Esto, dejemos al mongólico. Uno que tiene las 4 tuercas del cerebro, 3 le faltan y una está floja, ya está. Tú llevas esta persona a un notario, él tiene una finca y le dice el notario, ¿usted quiere vender la finca? Pues no sé si tengo una finca. Ya el notario dice, ¿qué dice este hombre? Pero ¿no sabes que tienes una finca, te trajeron aquí para que la vendas? No, pero yo no quiero vender la finca y no sé si tengo la finca. ¿El notario qué hace? ¿Hace la escritura? No. Te llama a la familia y dice, mire, lleven ustedes al juzgado para que el juez determine lo que sea, porque este hombre no tiene personalidad. Ahora, cuando Cristo viene al mundo, Cristo no actúa como hombre por sí mismo, de mutuo propio, sino que es la expresión externa en las cosas humanas de la persona divina del Hijo de Dios. El Hijo de Dios, con 2 naturalezas, puede funcionar con la naturaleza divina y puede funcionar con la naturaleza humana. Ambas dependen de la persona y ambas afectan a la persona. Cuando decimos que Cristo no puede pecar, ¿estamos diciendo que no es hombre? ¿Estamos diciendo que no es un hombre con las características propias de un hombre? No. ¿Es un hombre? Sí. ¿Con las características propias de un hombre? Claro. Pero si ese hombre pudiera pecar, tendríamos que decir que Dios puede pecar. ¿No me estáis siguiendo? Veo algunos ojos abiertos despavoridos. A ver, lo repito de nuevo. Tú ves mi mano, ¿no? ¿La ves? Bueno, es vieja y fea, es igual. Yo voy ahora, me levanto y me voy junto a Marcos, que es mi enemigo personal, y le arreo una bofetada. Y luego, cuando hablamos, a ver, ¿qué te pasa a ti? Yo le digo, yo no fui. Fue mi mano. ¿Y qué me dice él? Tú estás como una cabra, hombre. La mano funciona conforme a lo que tú quieras que haga. De manera que la naturaleza humana de Jesús funciona conforme a la persona divina del Hijo de Dios. ¿Me seguís? Por tanto, es imposible que peque, porque Dios no puede pecar. Ahora, cuando Juan sigue el Evangelio, encuentras que las doctrinas todas del Evangelio están informadas en esta condición divino-humana de Jesucristo. La obra, en cuanto a soteriología, la obra redentora no es la de un hombre, ni de un cordero, por elevado que sea. Es la entrega de la vida del Verbo de Dios encarnado. ¿Me sigues? Y solamente puede ese sacrificio sustitutorio tener valor para sustituir tu pecado y el mío y el de todos los creyentes por una razón. Porque el sacrificio, la vida entregada en sacrificio es de infinito valor. ¿Por qué? Porque es la vida del Verbo de Dios. La escatología, qué cambio, madre querida. La escatología de
Juan en nada se parece a la de Mateo. Entonces, ¿quién está engañado? ¿Mateo o Juan? Ninguno de los dos. Son grandes verdades, pero ¿sabes? En la evolución, en la reflexión de Juan, la escatología es estar con Jesús. Y ahí lo tienes en el capítulo 14. Os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Notas que hay un cambio radical en la escatología general. ¿Qué habla Mateo? Pues Mateo habla del reino que vendrá y el rey que gobernará. ¿Es mentira eso? No, es cierto. Pero el nivel supremo no es una tierra cómoda y confortable en donde no haya problemas. El nivel supremo es estar en comunión permanente y definitiva con Jesús. En cuanto ¿a qué más? A la neumatología. Bueno, déjame meter otro. Decimos ahí dicen en la facultad, has metido el zorro en el gallinero. Bueno, déjame meter un zorro en el gallinero. Cuando estudias la eclesiología, nadie en los evangelios como Juan. ¿Y dónde está la eclesiología en Juan? ¿Está o no está? ¿Está en el tiempo presente o está en el futuro? ¿Quieres, por favor, abrir el capítulo 17? Mira cómo lee Juan ese acontecimiento histórico, siempre vinculado con la deidad y humanidad de Jesucristo. Fíjate cómo empieza. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, y comienza la oración, ¿no es esto? ¿Y qué dice Juan en esa oración? Versículo 4. A ver, alguien léalo rápido. Muy bien, luego lo que está Juan haciendo es rindiendo cuentas como siervo delante del que le envía. ¿Y qué dice? He terminado todo el trabajo, pero del trabajo que yo he terminado va a producirse una consecuencia. Y esa consecuencia es que muchos van a creer en mí por la palabra de los discípulos. ¿Qué es eso? El conjunto de creyentes, ¿qué es? La Iglesia. Y Cristo, estudia ese capítulo, por favor. Yo sé que vais a estudiarlo. Esta noche no, pero vais a estudiarlo. Y Cristo le dice al Padre, Padre, yo quiero 10 cosas para esa Iglesia, para ese pueblo, salvo por gracia mediante la fe. Mira, la primera de ellas es, Padre, estoy cansado de gente religiosa. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Juan va a decir algo. Nadie es salvo cerca de Cristo. Solo es salvo en Cristo, porque la vida de Cristo viene a ser la vida de Él. De modo que quiero un pueblo con vida eterna. Religiosos hay cientos. Y gente religiosa que adora la religión, muchísimos. Pero aquí hay una renovación espiritual profunda en donde tu vida es la vida eterna. Y la vida eterna es la vida de Dios. Otra cosa que le pide, quiero un pueblo que descanse en tu palabra. Y ahí habla de palabra, versículo 6 y otros muchos más. Quiero un pueblo que tú me has dado y te pido que los guardes en tu nombre. Y sigue hablando así hasta el final, en donde dice, la gloria que me diste les he dado. Y claro está,
cuando tú ves esto en la profecía, dice que a Cristo le fue dado el Espíritu sin medida. Y Cristo dice simbólicamente, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a conseguir algo único, que estos se amen entrañablemente y sean santos. Solo de esta manera. Y sigue así, 10 cosas le pide al Padre, estudiarlas tú con calma. Pero ahí está la orientación de Juan. La Iglesia descansa en la respuesta divina a la petición del Verbo encarnado. ¿Algo más? Naturalmente, ¿qué me decís de la neumatología de Juan? Es enormemente elevada. El Espíritu Santo para Juan es el don supremo de Dios. ¿Quieres ver, por favor, esto 7:39? Rápido, que tenemos que ir a casa. Y aún queda mucho. A ver, ¿qué dice? De manera que es un don divino que viene por o después, inmediatamente después de la glorificación de Jesucristo. Esto, el creyente, Juan elabora ahí algo muy curioso, 14:16. Oye, si yo doy una cita, por favor, leerla, no esperéis. Sigue el 17 también. ¿Notáis la diferencia? Yo voy a convertiros a cada uno de vosotros en templo del Espíritu. Y el Espíritu es la persona divina residente en el naos, en el santuario, en la parte íntima del santuario de Dios que somos nosotros. Esta descripción teológica sobre la presencia del Espíritu Santo en cada creyente es mencionada por Pablo, es mencionada por Pedro en otros de los escritos, pero mira con qué palabras tan simples. Dice, yo voy a orar, a pedir al Padre, o voy a enviar al Espíritu Santo, y este Espíritu Santo que ahora se manifiesta con vosotros, porque yo estoy presente y Él va a ser el vicario, ¿estará dónde? En vosotros. Algo más, 14:26. De manera que el Espíritu Santo, digamos así, desciende enviado por el Padre. ¿Y por quién? Y por el Hijo. Cuando Cristo viene al mundo, ¿es enviado por quién? Por el Padre. Bueno, paréntesis. No fraccionemos las acciones salvíficas o salvadoras separando a una persona esto, a la persona. La salvación es de Dios, ¿me entendéis? Ahora, cada persona divina asume, digamos así, un papel en la ejecución de la salvación. Y ahora el Espíritu Santo, el Hijo es enviado por el Padre. Y esa palabra, ese verbo enviar, muchas veces en el Nuevo Testamento es enormemente fuerte. En Gálatas 4:4 leemos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. Y ese verbo envió no es simplemente como yo le digo a un niño, oye, ven, lo mando afuera y le digo, cómprame una gaseosa y tráemela. Eso es enviarlo y volver. Otra cosa es decirle al niño, fuera de aquí y no vuelvas hasta que me compres la gaseosa. No lo mandé, lo despedí. ¿Sí? Eso es el verbo ahí. Dios despidió a su Hijo y le dijo a su Hijo, ha llegado el cumplimiento del tiempo de lo que tú has aceptado. ¿Y dónde está esa aceptación?
Primera carta de Pedro, capítulo, ¿qué? 1, 18 al 20, ¿qué dice? Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya, ¿qué? Destinado. ¿Sabes qué verbo hay ahí? No sé por qué ese verbo a veces lo sacamos del medio. Ya predestinado. Desde antes de la fundación del mundo. Luego, hijo mío, llegó el tiempo. ¿Tú asumiste esto? Sí. Vete y realiza la obra. Para Juan, la obra redentora es precisamente eso. Y además de eso, la procedencia del Espíritu es del Padre y del Hijo, y las operaciones de convicción de pecado son del Espíritu Santo o del predicador. No seguimos por eso, por ese camino. Camino escabroso para algunos, pero no hay duda ninguna de que además eso es soteriología y hay que estudiarla. Pero la convicción de pecado, de justicia y de juicio es obra del Espíritu Santo, sin cuya convicción no hay salvación. Porque no se salva el que se siente, el que se sabe perdido. Solo se salva el que se siente perdido. Y la cruz de Cristo es locura para los que se están perdiendo. Pero para los que nos salvamos, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Dónde está el cambio? ¿Quién lo hace? Bueno, la iluminación del Espíritu Santo. De manera que Juan, notaréis que vincula toda su teología, no importa cuál sea, con la deidad y especialmente con la acción divina de Dios encarnado, manifestado en el Verbo. Ahora, yo tenía una nota de alguna cosa. Sí, está por acá. Divisiones del Evangelio. Leed 10 veces el Evangelio y haced un bosquejo. Ya está, es la mejor división que podéis hacer. Yo he hecho uno, encarnación del Verbo, capítulo 1, versículos 1 al 18, presentación del Verbo, capítulo 1, 19 al 4, 54, oposición del Verbo, capítulo 5... No voy a daros bosquejo, hombre. Si hacéis uno vosotros, bastante mejor. Y al final de todo, tenéis la crucifixión del Verbo y luego la resurrección del Verbo con las apariciones. Y dentro de esas apariciones, Juan, no sé por qué causa, habla de la restauración de Pedro. En el último capítulo. Ahí está Pedro. Cuando Pedro se encuentra con Jesús junto al mar de Galilea, rodeado de los discípulos que estaban allí, yo creo que el corazón de Pedro latió al doble de la velocidad normal. ¿Qué va a decirme Jesús si yo le he negado cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Ven acá, necio, arrogante. No le dice nada. Simplemente le formula una pregunta. Simón, ¿me amas? ¿Y Pedro qué le dice? Sí, Señor, te amo. Bien. ¿De verdad? Más que estos. Porque tú dijiste, cuando prometiste lealtad, que aunque todos te abandonen, yo no. ¿Me amas más que estos? Señor, te quiero mucho. ¿De verdad que me quieres mucho? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo.
¿Por qué 3 veces? ¿Por qué? Porque le había negado 3, ¿verdad? Yo creo que no. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro se había restaurado confesando su pecado. Porque esas 3 veces. Fíjate que después de cada confesión de Pedro hay una reacción de Cristo. ¿Me amas? Sí. Apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Sí. Pastorea mis corderos. ¿Me amas? Sí. Otra vez. Lo que Cristo está metiéndole en la cabeza a Pedro, a quien va a dar las llaves del reino para la evangelización, es algo muy simple. Si no me amas, no puedes pastorear mi rebaño. Es la gran lección del amor. La va a desarrollar Pablo en carta primera a los Corintios, capítulo 13. Si yo tengo esto y lo otro y lo otro y lo otro y no tengo amor, ¿qué? Soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Sabes? Una persona que ministra en la iglesia, no importa en qué ministerio, una persona que ministra a la iglesia y no es movida ese ministerio por el amor de Dios, es simplemente un ministerio que hace ruido y molesta a los hombres y molesta a Dios. Porque solo el amor es lo que define la vida de un cristiano. Porque además alguien me dice, no, pero es que la vida cristiana es obedecer. Sí, claro, pero ¿qué dice Jesús? Si me amáis, es el círculo completo. ¿Me amas? ¿Me obedeces? ¿No me obedeces? No me amas. Es lo que dice Santiago también en su epístola. Déjate de hablar de fe. Porque yo conozco héroes de la fe de hoy, colosales, los más grandes del mundo, e iglesias que le levantan un altar a la fe y queman el amor en ese altar. Pues eso es pecado, señores. La fe muerta no opera conforme a Dios. Y la fe intelectual que llena la cabeza de recursos teológicos y deja frío el corazón no vale para nada. Yo me acuerdo que cuando estaba con el doctor Lacueva, especialmente cuando estaba haciendo el máster en Cristología, ¿sabéis lo que decía él? Me decía, no digo todos los días, pero casi, me decía, Samuel, si sabemos mucho de Cristo y no vivimos a Cristo, perdemos el tiempo. Es verdad, es verdad. Y hay creyentes que son discos, hoy ya no se usa mucho el disco de ordenador, ¿no? Hoy se usa la memoria flash. Son memorias flash saturadas de datos bíblicos. Y se pueden recitar el Salmo 119 y la Epístola a los Hebreos seguida. No vale para nada si esa escritura no se hace vida en tu vida. Sigo adelante. El diálogo con Pedro está dentro de las apariciones. Y ahora, dejadme mencionar, tenemos 5 minutos, ¿no? Marcos, ¿tenemos cuántos minutos? 5 minutos. Bueno. Esbozo inmediatamente la cristología para Juan. Primero, la cristología de Juan es el verbo eterno. Por eso en el capítulo 1 hasta el versículo 4 también habla de que en él estaba la vida, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Por tanto, como verbo es creador. Y Juan te va a levantar en cierta medida si tenías una duda de quién dijo sea la luz. El verbo. Porque es precisamente el verbo el que puede expresar la mente del Padre. Dios piensa todo en palabras. No, en una sola palabra que es el Hijo. Yo pienso en palabras, ¿verdad? Y te digo papel amarillo.
rayado, 2, pequeño, 3. Y te voy dando hasta que por fin tú tienes una idea de esto. Pero una idea, te tengo que acumular palabras, ¿verdad? Dios piensa, el pensamiento de Dios es uno. Por tanto, lo expresa en una sola palabra que es el verbo. Ahí tienes lo que Juan introduce en la cristología, pero introduce un problema muy serio durante siglos que trajo como consecuencia una herejía gravísima en la Iglesia, y es la limitación del verbo. Los testigos de Jehová, que enseñan que Jesucristo es un Dios o es Dios. Le ponen que es un Dios rebajado. Juan está diciéndonos algo. Miren, señores, este verbo de Dios que se encarna se limita al encarnarse, no se humilla. ¿Lo entiendes o no? Porque a veces se dice que cuando Cristo se hace hombre se humilló. No, se limitó. Y limita su acción, de manera que como hombre no puede estar en Jerusalén y en Samaria al mismo tiempo. Como Dios, sí. Su naturaleza divina, sí. Y esta limitación hace que Él limite también el conocimiento sobrenatural. Cristo como hombre no sabe todas las cosas. Porque es que lo solemos decir, ¿verdad? Y alguien me está buscando y me encuentra la cita, a ver si la encuentro por aquí. Sí, en 2:25 de Juan, que dice: no necesitaba que nadie le dijese nada porque Él conocía el corazón de todos los hombres. Pues, momento. Cuando va a resucitar a Lázaro, ¿qué dice a los que estaban con Lázaro? ¿Dónde le habéis puesto? Luego Jesús pregunta: ¿dónde está? ¿Como Dios sabía dónde estaba? Seguro. Como Dios sabía que había muerto. Pero la limitación de Él, en ese sentido, voluntario. Por tanto, quiero que entendáis que Juan nos enseña ahí algo muy importante, lo que se llama técnicamente la comunicación de propiedades. Es decir, el hombre Jesús conoce sobrenaturalmente cosas cuando la persona divina en quien está la humanidad se las comunica. Y solo cuando es necesario para su ministerio. Y esto entra en una verdad cristológica enormemente compleja, pero está ahí en el pensamiento de Juan: cristología. En soteriología, salvación, Juan habla de una acción potencial por la cual Dios puede salvar a cualquier hombre. Y lo tienes en Juan 3:16, entre otros muchos sitios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. De manera que lo que Juan me dice es algo que costó muchísimo trabajo, especialmente a los reformadores, ni siquiera se acercaron a él. Un paréntesis rápido. Los reformadores estudiaron lo que era urgente. No más, no podían, no hay tiempo. ¿Qué estudió Lutero? Justificación por la fe. ¿Era un experto Lutero en justificación? Seguro. ¿Qué estudió Calvino? Salvación por gracia y seguridad de salvación. Pero Lutero creía que en el pan estaba presente el cuerpo de Cristo. No como sacrificio, pero estaba presente. Y Calvino enseñaba que el pacto de la antigua dispensación es el bautismo de niños en la presente dispensación. ¿Y cómo se atrevió? No tuvo tiempo. ¿Me entiendes? Ahora, después de él se han estudiado las respuestas a preguntas intrigantes sobre el alcance de la muerte de Cristo, para quién no. Yo sé que esto es soteriología, ahí lo dejo. Pero quiero deciros que hay discrepancias en cuanto a extensión. Y no son herejes los que dicen una
o los que dicen la otra. Simplemente es una posición diferente. Y vosotros tenéis que estudiar las dos y argumentar cuál es la más bíblica. Ahora bien, ¿habla de seguridad de salvación Juan o no? ¿En dónde? En capítulo 10. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Habla de eclesiología, lo vimos en el 17. Juan habla de escatología, diciéndome algo sorprendente. ¿Quieres, por favor, leer Juan 3:3? Y si vas al 5 no puede entrar. De manera que el reino de Dios es algo espiritual en este tiempo y todos nosotros estamos hoy en el reino. ¿Lo dice Pablo o no? No, ya parece que no. Pues resulta que Pablo dice que Dios nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado ¿a dónde? ¡Qué herejía! El reino solo es el milenio. No digas tontadas. Eso es algo que te has metido tú en la cabeza, pero no es verdad. Porque en Mateo 13, los que hablan de reino, futuro reino de los cielos, resulta que el capítulo 13 tienen que decir que es para la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Si los términos son los mismos. Tengo que adquirir un concepto nuevo de reino. No niego la existencia futura del reino real de Jesucristo. No lo niego. Pero quiero decirte que lo que me interesa a mí ahora es entender claramente el reino, dónde está. ¿Y nosotros estamos en el reino o no? Por supuesto que sí. Pero algo más. Me dice algo y termino. Ya. A ver, 18:36. Alguien lo lee, por favor. Ya está, estas notas quedan para otro día. Sí. Mi reino no es de este mundo. Porque el mundo y el príncipe que lo gobierna nada tienen que ver conmigo. Ahora aquí yo aprendo una lección importante y conviene que la recordemos. Los reinos del mundo, no importa cuál sea, República Argentina, España, Francia, Pakistán, me da igual. Los reinos de este mundo están bajo el poder del demonio. Y los súbditos no creyentes de esos reinos del mundo no creen la palabra de Dios. Por tanto, tú no puedes gobernar una nación de hoy con la Biblia. Porque la Biblia es locura para él. Porque pierdes el tiempo. Y yo veo a creyentes proponiendo, hace poco tiempo en España había un grupo en Madrid que estaba proponiendo, pero ya con toda vamos a establecer un partido político. Y uno que pasó por Vigo me dijo, fíjate qué proyecto. Le dije, fantástico. Ese proyecto termina en el saco de la basura, porque no coincide con la voluntad de Dios. En lugar de tratar de gobernar lo que no es tuyo, lleva el Evangelio a los que están ahí, alcanzándolos para Cristo. Y el mensaje que Juan dice es todo cuanto yo he comentado aquí en el Evangelio, es para que, conociendo a Jesús, creáis en Él y tengáis ¿qué cosa? Vida en su nombre. Este es el secreto del Evangelio.
no fuimos capaces de hacer nada con el Evangelio esta noche. Pasamos de corrida por encima y a mí se me han despertado ganas de ver unas cuantas cosas. Ahí tengo que verlas. Entonces yo quisiera que haya un verdadero interés por el Evangelio según Juan, a fondo, para que puedas conocer más a Cristo y servirle mejor. Gracias por vuestra atención. Que el Señor os bendiga en el estudio.